hermanos, hermanas, ¿cómo va esa cuarentena? Espero que bien, ya parece que lo peor ha pasado, así que sigamos confiando en Dios porque Él tiene todo el control de la situación y de todo lo que sucede y sucederá. En este día, en esta ocasión, tenía preparado otro mensaje totalmente diferente al de hoy, pero a través de la predicación que el pastor compartió hace un par de semanas, que todo cambió. El pastor hace 2 semanas compartió un mensaje llamado el yugo del Señor. Y él empezó a hablar de lo que era el yugo. El yugo era una herramienta que se utilizaba en la agricultura, que unía a 2 bueyes. Por un lado, un buey experto, fuerte, experimentado en ese trabajo. Y por otro lado había un buey joven, no tan fuerte, un buey que faltaba adiestrar, que iba a lo loco por donde él quería. Y el objetivo del yugo era juntarlos para que pudiera haber más fuerza para arar la tierra, porque era un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo que el buey joven no se fuera a lo loco y fuera enseñado e instruido por el buey fuerte, por el buey más experimentado. Entonces el pastor empezó a explicar que muchas veces nosotros somos ese buey joven que vive atado al pecado, que es el buey fuerte. Y que por más que queramos no podemos ir por donde queremos, sino que nos vemos arrastrados, porque esa es la palabra, arrastrados por ese pecado, hasta que viene Jesús a nuestras vidas y junto con la unción del Espíritu Santo ese yugo queda destruido. En el momento que queda destruido ese yugo que nos ata al pecado, Jesús nos ofrece un yugo de ligera carga, un yugo de libertad, un yugo que como único requisito que se nos pide es la humildad, porque el yugo va aquí en el cuello, en la cerviz, que nos obliga a agachar la cabeza y reconocer que Él es el único que salva. Y a través de eso, que Dios como que me fue hablando este mensaje. El título de hoy es No mires atrás. Y quisiera que me acompañes a Génesis 19, versículo 16. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si me acompañas, dice: Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, Señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré esa aldea, pero apresúrate. Escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía por el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Este es un mensaje, una historia que aun la gente que no es creyente conoce, que a pesar de que mucha gente la tiene por un mito, es conocida, es famosa. Y yo quisiera compartir un mensaje de 2 tiempos, pasado, presente, incluso me atrevería a añadir un tercer tiempo, futuro. En este pasaje vemos un escenario, Sodoma y Gomorra. Estas eran 2 ciudades que se encontraban en la llanura del río Jordán y donde habían 3 ciudades más. Por esa razón se le llamaba la Pentápolis. Era un lugar fructífero donde habían tierras fértiles, mucha vegetación, mucha agricultura, un lugar perfecto para tener animales, para poder
desarrollarse como comerciante para poder crecer económicamente. Era un lugar de mucho comercio. Pero al mismo tiempo era un lugar muy conocido por toda su pecaminosidad, por toda la maldad que ahí reinaba. De hecho, la palabra Sodoma desde el Génesis hasta el Apocalipsis es mencionada unas 46 veces para hacer referencia a toda la maldad y toda la corrupción que había allí. Ahora bien, vamos a hacer un flashback, vamos a ver cómo acabó Lot en ese lugar. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham. Abraham era un hombre súper rico, tenía mucho ganado, muchas propiedades, muchos siervos, mucho fruto. Debido a su obediencia a Dios, Dios lo prosperó y lo llevó a niveles que él nunca imaginó. Pero gracias a esa prosperidad de Abraham, Lot también fue bendecido. Y llegó un momento en el que Abraham y Lot tenían tanto ganado, tanta tierra, que, claro, todo su ganado necesitaba comer. Esos animales necesitaban ser pastoreados, necesitaban alimentarse. Y era tanto ganado que los pastores de ambos, tanto de Lot como de Abraham, siempre estaban discutiendo sobre las tierras a las que llevaban a su ganado. Y llega un momento en el que Abraham llama a Lot y dice, bueno, a ver, esto no puede seguir así, siempre tenemos movidas con nuestros pastores, siempre se están peleando por los pozos, por las tierras, hagamos algo. Entonces llegaron a un acuerdo. Si me acompañas en Génesis 13, 11, 13, resume esta situación de la siguiente forma. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, las ciudades de la Pentápolis, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando ambos llegaron a un acuerdo, fue Abraham el que le dijo, bueno, escoge tú, yo lo que tú digas lo acato, escoge tú dónde quieres ir, las tierras donde tú quieres empezar a prosperar, y yo cogeré las mías, y así cada cual tiene su tierra y nadie molesta a nadie, y así nos ahorramos las peleas. Y vemos que es Lot el que escoge ir hacia Sodoma. Es él el que decide el lugar donde acampar, el lugar donde vivir. Al mismo tiempo vemos que ya era conocida la fama que tenían esas ciudades. Lot no era ningún inconsciente, él sabía hacia dónde se dirigía. Y mi pregunta es, Lot, ¿qué pintas en Sodoma? Acabas de estar y de convivir con el amigo de Dios, con Abraham. Has presenciado su obediencia, has sido instruido por él, has visto el milagro que Dios ha obrado en su vida, has visto cómo le ha concedido a Isaac, has visto su fidelidad, cómo Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido, lo ha protegido. Y aún así, tú decides ir hacia Sodoma. Algunos teólogos dicen que Lot fue a Sodoma para predicar el evangelio, pero yo diserto con esta hipótesis, ya que al final del capítulo 19 vemos que las hijas de Lot lo emborrachan pensando que ya todo había sido destruido. Lo emborrachan e incluso tienen relaciones con él pensando que tienen que empezar a procrear de nuevo porque toda la humanidad ha sido destruida. Y esto lo que nos está hablando es que las hijas de Lot no conocían a Dios. Entonces, si Lot no predicaba a su familia, no predicaba a sus hijas, no predicaba incluso a su mujer, ¿cómo va a predicar a la gente de Sodoma que vivían con esa mentalidad y con ese corazón tan pervertido? Desconocían la misericordia, desconocían la bondad y la gracia de Dios. Ahora, lo que estamos viendo es el presente de Lot, que era un desastre. Pero él mismo fue el que gradualmente fue hacia Sodoma. Porque como dice el pasaje que hemos leído, fue poniendo tiendas. Cada vez se fue acercando más a Sodoma. Porque es que la caída no es instantánea. Hoy me he levantado, he caído, he pecado. No, es gradual. Porque el enemigo no viene con cadenas, él viene con hilo de pescar. Con un hilo invisible, sutil, fino. Que poco a poco se va convirtiendo en cuerdas.
y cuando nos damos cuenta ya estamos atados con cadenas y grilletes. Y este era el presente de Lot en Sodoma, habiendo vivido como había vivido con su tío. Ahora vivía en un ambiente hostil, en un ambiente pecaminoso, en un ambiente en el que él era el único que conocía a Dios. Pero a pesar de ello, vemos que Dios tiene misericordia de Lot. Antes de que empiece toda esta destrucción y que venga el ángel a avisar a Lot de que lo iba a sacar, vemos cómo Abraham tiene como una conversación íntima con Dios. Abraham empieza a interceder, empieza a hablar con Dios, vemos cómo empieza como a negociar, empieza a ver como que, bueno, Dios, pero si hay 100, aún así vas a destruir la ciudad, por eso, habiendo 100 justos. Y Dios le dice, bueno, si hay 100 justos, por amor a esos 100, no voy a destruir Sodoma. Y Señor, si hubieran 50, Entonces vemos cómo Abraham empieza a negociar con Dios hasta que llega a los 10. Dice, pero Dios, si hubieran 10, ¿destruirías esa ciudad? Bueno, si hubieran 10, pues por amor a esos 10 no la destruiría. Y negociando, eso también nos muestra el grado de intimidad que tenía Abraham con Dios. Llega a conseguir a que Dios tenga misericordia de Lot y lo salve. Pero vemos al principio que Lot también titubeaba. Lot también se pensó 2 veces salir o no salir. Porque en parte a Lot también le gustaba estar ahí. Su parte carnal, por así decirlo, también le gustaba estar en ese ambiente. Pero vienen los ángeles, los salvan, los rescatan de ese escenario, de esa ciudad. Y Lot, pues, le pide que se refugie en Zoar, que es una de las 5 ciudades, de hecho la única que no fue destruida, para poder estar a salvo. Pero algo pasó, estaban saliendo, estaban huyendo, y la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y es aquí donde quiero centrar mi mensaje, porque hay algo curioso, algo que me llamó mucho la atención. Porque vemos en el versículo 16 que la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en estatua de sal. Pero en el versículo 27 y 28, Abraham se levantó temprano esa mañana, como dice la palabra, y también miró hacia Sodoma y Gomorra. La diferencia es que la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal, mientras que a Abraham no le pasó nada. Y ambos miraron hacia la misma dirección. Entonces, ¿por qué se castigó a Lot, o a la mujer de Lot, y no a Abraham? Es algo, no sé, parece injusto, ¿no? ¿Por qué a uno sí? ¿Por qué hay favoritismos acaso? La razón es que el traductor de la versión española de la Biblia usa la misma palabra para 2 términos diferentes. La palabra que mirar en el hebreo, que hace referencia a la mujer de Lot, en el hebreo es nabat. Y no solo significa mirar, sería más bien observar. Pero observar intencionalmente. Examinar, analizar, mirar con placer, con atención, con gusto, con agrado. Mientras, incluso con lujuria podríamos decir, mientras que la palabra real, la palabra en hebreo que se utiliza para hacer referencia a mirar de Abraham es shakaf, que es simplemente asomarse. Y pone como ejemplo el diccionario interlineal, que es como el que mira por la ventana, que simplemente mira y observa lo que está en su campo de visión. Es una mirada superficial. Y eso es lo que cambia drásticamente la cosa. Que Lot, la mujer de Lot, miró atrás con deseo. Ella todavía anhelaba y deseaba la vida que vivía en Sodoma. Todavía estaba atada a ese yugo del pecado. Vivía por donde el yugo lo llevaba, por donde el buey experimentado la llevaba. Era esclava al pecado. Porque sí, había salido de Sodoma, había sido liberada de Sodoma, pero Sodoma todavía no había salido de su corazón. Mira, deja que te lo repita. Había salido de Sodoma,
pero Sodoma no había salido de su corazón. Y es que los seres humanos tenemos una extraña tendencia a idealizar el pasado, por alguna razón que desconozco. Tendemos a soñar con el futuro, a idealizarlo también, pero lo más raro es cuando hacemos eso, idealizar el pasado, cuando el pasado fue peor que nuestro presente. Parece que nuestro presente jamás es ni será tan bueno como lo que vivimos tiempo atrás. Y un claro ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. Mira, en Éxodo 16, de los versículos de 2 al 3, vemos esto de una forma, ilustrado de una forma clara. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vemos a la gente exagerada cómo lloraba ante Moisés, ante Aarón, porque simplemente no tenían carne. Sí, vivían en un ambiente árido, en un ambiente hostil, difícil, seco. Pero también fue la generación que más milagros, más prodigios y más manifestaciones de Dios pudo presenciar. Porque a pesar de sus dificultades, la Biblia dice que de día había una nube que los guiaba y los protegía de los rayos del sol, que por la noche había una columna de fuego que también los guiaba y al mismo tiempo les daba ese calor que los protegía de las noches gélidas del desierto. Sus ropas no se gastaban, no sufrían sed porque hasta de una roca salía agua para saciarlos. Tenían el maná que Dios hacía caer del cielo todas las mañanas para que no pasaran hambre. Incluso cuando se cansaron del maná y se quejaron de nuevo a Dios, Dios les cambió el menú y les envió codornices. Vivían en libertad, sí, en el desierto, pero vivían libres. Pero aún así, preferían la esclavitud. Preferían vivir en un ambiente pagano donde no tenían libertad de culto. Preferían vivir humillados, tener que rogar por su comida todos los días, vivir torturados, estar sometido a trabajos forzados donde seguramente estaban destrozados con lesiones, con dolores de espalda, vete a saber. Preferían eso a enfrentar su presente. Pero el desierto es temporal, mas la gloria es eterna. El desierto muchas veces hay que cruzarlo, pero es una etapa más que alcanzar. Es una etapa, nada más que eso, una etapa, un periodo. Pero hay que cerrar el pasado y pelear el presente para alcanzar un futuro. Entonces, pensando en este pasaje, digo, ¿de qué formas seguimos mirando hacia atrás? Por una parte, como la mujer de Lot, anhelando cosas de nuestra antigua vida, anhelando actitudes o deseos que teníamos en nuestra vida pasada. Por otra parte, no enfrentando el presente como le pasaba a Israel, por no querer enfrentar la situación que estaban viviendo en ese momento, se enfocaron en su pasado. Por otra parte, viviendo con situaciones no resueltas, como la falta de perdón. Y por último, cargando culpas de pecados que Dios ya perdonó. Y aquí es cuando aparece el típico gurú, el libro de autoayuda que dice, no, es que para olvidar tu pasado tienes que perdonarte a ti mismo. Mira, el único que puede perdonar es Dios. Y lo que nos toca hacer en este caso es poner nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios ya hizo a través de Jesús. Poner nuestra fe en que Dios ya nos ha perdonado. Porque cuando acudimos a Él, todos nuestros pecados, todos ya han sido perdonados. No vas a impresionar a Dios con ningún pecado nuevo, ya lo ha visto todo. Y si Él pudo perdonar asesinos, ¿cómo no va a poder perdonar tus pecados? Pero, ¿por qué es necesario soltar el pasado? Porque, parece algo, pues lo suelto y ya está. Parece algo que no tiene importancia, pero
¿Es realmente importante? Mira, en Lucas 9:62, la Nueva Traducción Viviente nos dice: Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Es necesario soltar el pasado para ser discípulo de Jesús. Es uno de los requisitos fundamentales. Si quieres servir a Dios y servir a su reino, no tienes que mirar más atrás. Tienes que poner sus ojos en Él y sus ojos en el arado, en trabajar, en servirle. Segundo punto, ¿por qué es necesario soltar el pasado para disfrutar de una vida plena? Dice en Mateo 9, 16 y 17, la traducción lenguaje actual. Dice, si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, y entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Mira, Dios es un Padre que está deseando bendecirte, está deseando llenarte de su bondad. Pero muchas veces esas bendiciones no llegan a nuestra vida porque no hacemos espacio para ellas. Porque seguimos con ese recipiente antiguo. Y Él quiere llenar nuestras vidas con ese vino nuevo, con ese vino sabroso, ese vino dulce, ese vino bueno, de la mejor calidad. Pero hasta que no cambiemos ese recipiente, hasta que no soltemos todo nuestro pasado, no nos puede bendecir. Y no porque no quiera, sino porque tenemos que adaptarnos, tenemos que soltar todo atrás y vestirnos de un vestido nuevo, ese vestido que solo Dios nos ha dado. Y como un ejemplo, yo me acuerdo de una prédica que estaba escuchando a Alex Zurdo. Sí, también predica de vez en cuando. Y él hablaba de que la vida nueva en Dios lo comparaba con esas puertas. Yo no sé si recuerdas esas puertas que habían en los bancos. En algunas joyerías todavía está que para entrar tú tienes que cruzar dos puertas. Entonces la primera se abría, tocar el timbre, te abrían desde dentro, abrías. Pero la segunda puerta para entrar dentro del establecimiento no se abría hasta que cerrabas la primera puerta. Entonces tú entrabas y cuando estabas entre las dos puertas, en el momento en el que se cerraba la primera puerta completamente, la segunda puerta que te permitía entrar al establecimiento se abría. Y la vida cristiana es así, para poder entrar plenamente a una vida abundante en Dios, no una vida ajena de problemas porque eso no existe, pero una vida con sentido y con propósito. Para poder entrar y acceder a esa vida, primero tenemos que cerrar la otra puerta. Y ya para concluir este mensaje, quiero preguntarte, ¿en qué lugar te encuentras ahora? ¿Te encuentras como Lot? No titubees. Jesús te está tendiendo su mano como el ángel le estaba tendiendo su mano a Lot. Fíjate que los ángeles no podían hacer caer fuego del cielo hasta que Lot estuviera en un lugar seguro. De la misma forma, fíjate que si Lot fue salvo, no fue por sus méritos, fue porque Abraham intercedió por él. Abraham en este lugar, en este pasaje, es símbolo de Jesús. Jesús ya intermedió, ya habló con el Padre, ya intercedió, mejor dicho, ante el Padre para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que nos pudiera ser tendida esa mano para sacarnos de nuestro propio Sodoma. ¿En qué lugar te encuentras ahora? No titubees, coge la mano de Jesús y sal de Sodoma corriendo. Pero si hemos salido de Sodoma, que también Sodoma salga de nuestro corazón. No miremos hacia atrás. Toma la decisión de dejar tu pasado en el lugar que le corresponde. Lo único que tienes en tus manos es el presente. Es el único escenario donde tú puedes decidir. El pasado no lo puedes cambiar, pero sí transformar tu futuro ahora. Jesús te está invitando a una vida nueva, no ajena de problemas, como he dicho, pero sí llena de su compañía, sí llena de su propósito y de sentido. Mira, cuando Abraham en el versículo 27 miró Sodoma, vio las columnas de humo que subían
desde la ciudad de Sodoma a causa de la destrucción que había caído. El fuego es símbolo de destrucción, pero también es símbolo de purificación, sanidad, salvación y avivamiento. Que tu pasado sea esa columna. Quiero invitarte a que tu pasado sea esa columna de fuego que sube a los cielos y que la gente pueda mirar y decir, si Dios ha hecho eso con su pasado, lo ha transformado, lo ha sacado de donde estaba y ahora está salvo. Lo ha transformado, es una nueva persona, nueva criatura. Vive libre. Si Dios ha hecho eso en él, yo también creo y tengo fe de que lo puede hacer en mí. Que Dios te bendiga y recuerda, toma la decisión de salir de Sodoma.